Basados en tu experiencia en investigaciones transnacionales o investigaciones que involucran más de un país, ¿cuáles son los aprendizajes? En general, cuando uno acude o pide ayuda o da ayuda a otro país, en general recepciona qué es lo que le están pidiendo en el caso de colaborar y trata de ayudar o señalarle, desasnar al otro o que lo desasnen a uno sobre si se puede o no se puede hacer algo. Por ejemplo, no sé, si me pidieran los registros de las declaraciones juradas de los legisladores uruguayos, yo tendría que decirle, en tu país capaz que eso es legal, en mi país no, yo tendría que lograrlo a través de fuentes y eso retrasaría tu trabajo, así que quizás tendríamos que ir por otro lado. En cuanto a las posibilidades que las leyes otorgan en cada país, me parece que falta un conocimiento amplio de los uruguayos de lo que pasa en Colombia, en Perú, pero simplemente lo que hacemos es un mail o una llamada y eso está a la orden del día y hay buena disposición a colaborar, así como nosotros tenemos buena disposición a colaborar con los demás. La experiencia ha sido beneficiosa en cada investigación donde participaron otros países, por lo menos para Uruguay. En general ha pasado que nos involucramos en temas. Hablo no de la simple ayuda del dato, ¿no? Cuando nos involucramos en temas donde los dos medios, por ejemplo, nosotros tuvimos experiencia con España. En España y en Uruguay, la información que podíamos obtener podía rendir para las dos publicaciones. Y ese es el trabajo que sale mejor coordinado. La experiencia de la cual se sacan mejores frutos es cuando hay dos medios, uno de cada país, por ejemplo, involucrados en una misma investigación. Quizá para cada uno de los países le interesan facetas distintas del mismo tema. O el mismo tema en común y a veces lo lográs publicar a la vez, pero es cuando mejor se trabaja con mayor coordinación. Lo otro sí es aportar el dato y en el aporte del dato, bueno, todos damos una mano, pero ahí ya no es gran coordinación, sino simplemente una ayuda. La gente de Conectas tiene como su propia metodología o recomendaciones. Hay gente que tiene acuerdos, yo propongo una metodología. ¿Cuáles son los pros y los contras o qué es viable desde tu punto de vista en cuanto a coordinar trabajo, ¿no? Todos los periodistas cuando nos proponemos una investigación tenemos una hipótesis o varias hipótesis. No sé si podríamos llegar a lograr una metodología tan como científica como la que planteas acá. No sé si sería posible. Creo que vamos avanzando de a poco, a veces en círculos concéntricos, a veces de menor a mayor, pero creo que la comunicación permanente entre los equipos que estén trabajando en una misma investigación es lo que puede conducir, viabilizar mejor una investigación. Yo no sé si hay que hacerlo tanto por fases de hipótesis. Creo que podemos estar diariamente con un chat o con un mail, o encontré este dato y qué te parece, y creo que la coordinación puede ser de esa manera. De todas maneras hay hipótesis básicas que se están replanteando permanentemente. Yo creo que no sé si hay que esperar todo un ciclo para replantearse una hipótesis, sino en el mismo momento en que van surgiendo datos pueden ir virando, y aquello que era un color rojizo puede pasar a naranjo o puede volverse más verdoso. Yo creo que va por ahí. Sí creo que está bueno que conozcamos en esa coordinación, si nos planteamos un tema de más de un país, 2, 3, 4, que conozcamos las reglas básicas, todos conozcamos las reglas básicas con las que se juegan todos los países. Por ejemplo, en la posibilidad de archivos abiertos, la posibilidad de pedido de acceso a la información pública, pros y contras de cada país para poder pensar con una cabeza macro, digamos. Por ese lado, creo que sí. Creo que el replanteo de hipótesis se va a ir dando como permanentemente. En cuanto al intercambio de información y sistematizar la información, me decía una periodista de Ecuador que a ellos les pasó que, por ejemplo, tenían que hacer bases de datos. Entonces ella decía, bueno, quizás no sé si una metodología, pero sí acuerdos de prácticas cuando empezamos, si estamos trabajando con datos, por ejemplo. Si fuera, por ejemplo, una investigación del tipo ¿qué pasa en cada país con este tema? Yo creo que ahí, podría funcionar como acciones paralelas en cada uno de los países. Si fuera un tema en el que cada país puede aportar algo, ese granito de arena distinto de un mismo tema, yo creo que lo que hay que plantearse ahí simplemente es, ustedes hacen esto para tratar de conseguir esto.
y punto. Y nosotros hacemos esto otro para tratar de conseguir esto otro. Cuando lo tengamos, nos proponemos un tiempo, cuando lo tengamos, volvemos a conversar a ver qué surgió de cada uno y cómo seguimos con esta hipótesis o con la otra. Creo que así es lo mejor. Pero básicamente tenemos que saber cuáles son las posibilidades de cada uno. Y ahí hay que ser sincero en cuanto a qué podemos conseguir o no, porque si no uno retrasa el trabajo del otro. Claro. Dos propuestas que surgieron durante Colping fue que es importante tener, alguien le llamó líder, otro coordinador y otro articulador, como una persona que se encargue de consolidar por un tema de orden y por tema de que a veces, como la naturaleza de periodista, a veces de grandes egos, como que puede haber, esto puede ser como un facilitador y que consolida la información. Creo que tiene que haber un responsable de proyecto. Un proyecto investigativo tiene que tener una responsabilidad, que capaz que no es una persona, aunque estaría bien, sino un grupo. Si el proyecto lo lidera Argentina, por ejemplo, está bien, porque es mejor. Si no hay líder en el planteo de investigación, imagínate 14 países tratando todos de llevar la investigación para un lado o para el otro. Claro. Es preferible tener una conducción y, en todo caso, forzar con ideas y con diálogo que las hipótesis o la investigación tienen que ir por otro lado, pero si no, eso podría llegar a ser un poco caótico. Y bueno, lo que pasa es que depende del tema, hay que darle los plazos pertinentes, ¿no? Claro. Si yo puedo hacer pedidos de acceso a la información pública en Uruguay, por ejemplo, no es la misma cantidad de días que en El Salvador, que tienen 10 y 10, tenemos 20 y 20. Y la ley varía en algunas posibilidades que tiene el Estado de negar la información, por seguridad, porque no la produce. Y en cuanto a la separación de roles, establecer roles claros de principio, ¿te parece que es necesario? Un equipo de fútbol con 9 delanteros no gana un partido, porque no tiene defensa. Entonces, para esto es algo parecido. A ver, para esta investigación, ¿quiénes podrían ser los mejores? O sea, o los que mejor nos pueden servir en esta parte de la investigación. Son los que trabajan más rápido con datos, los que trabajan más rápido con acceso a la información en Estados Unidos, en Panamá. Una cosa es decidir si es viable, que uno puede decir que sí, y otra cosa es si te falsearon las hipótesis o no. O sea, puedes plantearte las hipótesis, salir a hacer trabajo de campo y en algún momento entender que no hay nota, porque no lograste los objetivos o los falseaste, o en algún momento entendiste que realmente lo que te planteaste no era así y no hay nota directamente, o sea, no hay que replantearse ninguna otra hipótesis, sino no hay nota. Claro. No llegamos porque, al menos con lo que tenemos, estas personas en casos de corrupción no parecen corruptas, o por lo menos no tenemos las pruebas, o sea que rompimos para otro lado. Pero lo interesante es poder a partir de eso conseguir otra. Nosotros, por ejemplo, en el caso de financiamiento de campañas de partidos políticos, nos topamos con un documento que implicaba una donación para uno de los partidos de una empresa Tenaris Global Service, que después de la elección había sido beneficiada con exoneración impositiva. Sabíamos que ahí había una nota, más allá de hacer una aplicación de datos, lo que sea, que ahí ya había una nota. Pero partiendo de esa base, después que creamos la aplicación, revisamos la ley y la cotejamos, no surgió solamente ese documento, surgió que Techin no solamente no había tenido esa exoneración, sino otra, también millonarias en dólares, que había ganado otras adjudicaciones y que había otras empresas que, así como Techin, como era el grupo Eurnaquian, que habían jugado el mismo rol, poner plata para luego beneficiarse de nuevas adjudicaciones y de exoneraciones fiscales. Entonces, ahí partís de un dato cierto. Por más que yo no haga todo un año de investigación profunda, esto ya en sí mismo es un artículo. El tema metodológico del plan también tiene un propósito, después poder rendir cuentas respecto al plan, ¿no? Entonces, que de repente es una dinámica a la que no estamos acostumbrados los periodistas, pero que en esta creciente autofinanciación del periodismo de investigación se termina siendo un requisito. Si fuera un proyecto que nace como tal, como un proyecto regional o como un proyecto que tiene que estar financiado desde el principio, bueno, eso sentaría unas bases prácticas de mayor comodidad para el trabajo, porque recordemos que si es un trabajo de profundidad, cada uno de los periodistas en su país va a tener que quitar parte del trabajo que hace diariamente para dedicarse al proyecto. O sea que si es remunerado sería mucho mejor.
Pero no suele ser así, digamos. Ese es el asunto. Entonces cada uno está acostumbrado a dar una mano para un proyecto que puede ser de otro país, pero sabemos que en algún momento también podemos acudir a esos amigos que tenemos en otros países. Por supuesto que la profesionalización en el campo de la obtención de recursos para proyectos de gran envergadura sería muy bueno y muy beneficioso en principio para la región, para el mundo también. No, yo pienso que esto que estás haciendo vos me parece bien interesante porque sería como la primera vez que podemos llegar a sistematizar algo. Yo no sé si todo lo que propones, pero sistematizar algo del juego que lo hacemos porque somos periodistas y que nos solemos juntar y las cosas van saliendo. Pero eso podría pasar de ser el partido del domingo de mañana a un partido formal de un campeonato. Y eso para mí está muy bueno y es bien valorable.